Elena Garro, Los recuerdos del porvenir. 2. Caía la tarde. El grito de los voceadores de los diarios que anunciaba la suspensión de los cultos religiosos atravesó mis calles. Se introdujo en los comercios, penetró en las casas y puso en movimiento al pueblo. La gente salió a la calle, formó grupos y se dirigió al atrio de la iglesia. A ver si nos dejan sin santos. Bajo la luz violeta de la tarde la muchedumbre fue creciendo. Vamos a ver quién desmadra a quién. Encerrados en una ira en voz baja, los pies descalzos curtidos por las piedras y las cabezas descubiertas, los pobres se agruparon bajo las ramas de los almendros. ¡Virgen de Guadalupe! ¡Ayúdanos a chingar a estos cabrones! Los gritos que sucedían de cuando en cuando, luego volvían al silencio. Mientras esperaban, los hombres fumaban cigarrillos baratos y las mujeres cuidaban de sus hijos. ¿Qué esperábamos? No lo sé. Solo sé que mi memoria es siempre una interminable espera. Llegaron las señoras y los señores de Ixtepec y se mezclaron con los indios, como si por primera vez el mismo mal los aquejara. ¿Qué pasa? Era la pregunta que estaba en los labios de todos. A las 7 de la noche aparecieron los primeros soldados. Llevaban el rifle al hombro, con la bayoneta calada. Impasibles, tomaron sus posiciones para cerrar la posible retirada de los invasores del atrio. Se extendió un gran murmullo. Los soldados oyeron llegar hasta ellos la mareja del rencor y permanecieron inmóviles. Las sombras calientes de la noche bajaron de las copas de los almendros y cubrieron el atrio. Don Roque, el sacristán, se abrió paso entre la muchedumbre. Venía lleno de polvo y con el pelo en desorden. «Váyanse a sus casas». La multitud permaneció sorda a la voz de Don Roque, y el atrio se rellenó de fogatas, de cirios encendidos y de rezos. Al amanecer llegaron los habitantes de los pueblos vecinos y la muchedumbre aumentó. Se levantó una gran polvadera que se confundió con las preguntas, el humo de las fogatas y los arre burro, y los olores de la comida preparada al aire libre. Grupos de borrachos dormían tirados en el polvo, las mujeres envueltas en sus rebozos reposaban inmóviles. Los años han pasado y aquella inmensa noche en la que velamos a la iglesia se aparece en mi memoria con la claridad de una luciérnaga, también como una luciérnaga se escapa. Apareció la raya naranja que anuncia la mañana. La luz subió por el cielo y nosotros seguíamos en el atrio. Teníamos sueño y sed, pero no queríamos abandonar la iglesia en manos de los militares. Queríamos en ellas y sus fiestas y sus imágenes que escuchaban pacientes los lamentos. ¿A qué nos condenaban? A penar entre las piedras y trabajar la tierra seca, a morir como perros callejeros, sin una queja, después de llevar su vida miserable. Vale más morir peleando, gritó un hombre arrojando su sombrero al aire. Los demás contestaron a su grito con ayes prolongados que corrieron después son hijos de la chingada, todas las voces de Ixtepec. Alrededor de la iglesia abundaban los vendedores de aguas frescas y de tacos olorosos al cilantro. Los soldados, siempre en su puesto, veían de perfil, con un solo ojo ávido, las golosinas inalcanzables para la disciplina militar. Don Roque anunció que antes de la suspensión de los cultos el Señor cobraría la bendición a los que pudieran y bautizaría a los inocentes que no habían recibido el sacramento. Las palabras del sacristán sonaron graves y la gente guardó silencio. El padre Beltrán apareció en la puerta de la iglesia y se formaron colas pacientes que avanzaron de rodillas hasta el sacerdote. El día también avanzó despacio. Llovía polvo y el sol pegaba ardiente sobre las cabezas. El padre oficiaba entre cenizas. Parecía muy viejo, metido en una sotana de cura de 30 años. Ah, si Dios quisiera oírle y quitar un poco de desdicha de las espaldas de aquellos desgraciados. Sintió que en esos momentos vivía los innumerables días que no había de vivir. Charito, con la banda azul de Hija de María cruzada al pecho, gritaba: «Correrá la sangre de los mártires». Sus gritos confundidos con los gritos de los vendedores de golosinas distraían al padre de su súbita vocación. De pie, imbuido en unos poderes desconocidos, vio avanzar el día sin alejarse de la puerta de la iglesia. Cuando oscureció, de la comandancia militar llegó la orden de desalojar el templo a las 12 de la noche. Nos quedaban 4 horas para despedirnos de un lugar que nos había recibido desde niños. La gente se arremolinó. Todos querían entrar a la iglesia por última vez. El padre abandonó la puerta y muy pálido se colocó al pie del altar mayor. Bajo la nave central, en medio de la multitud, Dorotea se encontró con Isabel y su madre. Las tres llevaban las caras sudadoras y los velos negros ajados. «Debemos salir antes de las 12»,
dijo la señora Moncada. Voy a ver al general, anunció Dorotea mientras una marejada de fieles la separaba de sus amigas. Voy con usted. Doña Ana se abrió paso entre la gente para llegar hasta donde estaba Dorotea y juntos salieron a la calle. Isabel se quedó sola esperando la vuelta de su madre. La muchedumbre la traía y la llevaba como el agua mece una planta acuática. Fascinada, se dejaba llegar de un lado al otro. Sintió que un poder ajeno a ello la apartaba de la gente y la llevaba a un lugar desconocido donde se encontraba sola. Hijo de 7 madres no verá la luz del día. La venosa carreó de boca en boca. Isabel la oyó llegar y alejarse girando entre los pirales de la nave. Francisco Rosas atravesó mares de centellas y abajo, muy abajo, quedaron las palabras dichas en la iglesia. No nos teme, se dijo la joven, y la imagen del general surgió sobre las cabezas de los fieles. Francisco Rosas vivía en un mundo diferente del nuestro. Nadie lo quería y él no quería a nadie. Su muerte no significaba nada, ni siquiera para él mismo. Era un desdichado. Tal vez, como ella y sus hermanos, tampoco había encontrado el secreto que buscaba desde niño, la respuesta que no existía. Isabela, ¿crees que los montes existen? La voz niña de Nicolás llegó a sus oídos y desde la iglesia en llanto se fue a la mañana en que ella y sus hermanos escaparon de su casa y un arriero los devolvió a sus padres ya muy entrada la noche. Habían subido un monte espinoso lleno de iguanas y cigarras. Eso no era un monte. Desde sus tierras pedregosos veían los montes verdaderos, azules, hechos de agua, muy pegados al cielo y a la luz de los ángeles. Los vecinos comentaron delante de sus caras rojas por el sol y sus lenguas hinchadas por la sed. Los Moncadas son malos. Tal vez Francisco Rosas era malo porque había buscado aquel monte de agua sin hallarlo. Sintió compasión por el general. Miró a las gentes agrupadas a su alrededor y no se reconoció en ellas. ¿Qué hacía allí? Apenas creía en Dios y a la suerte de la iglesia la dejaba indiferente. Vi a su madre que se abría paso entre la muchedumbre para acercarse a ella. Ahí viene, muy afligida y siempre está hablando mal de los curas. No nos recibió. Las palabras de su madre no la afectaron y la figura afligida de Dorotea la dejó indiferente. Sabía que para la vieja la iglesia era su casa y los santos su única familia. Hablaba de ellos como de sus conocidos. Dorotea es prima de la Virgen y amiga íntima de San Francisco, decía riendo Nicolás. En ese momento de desconsuelo de su amiga le produjo un poco de goce extraño. Si pudiera diría el salto para colocarse al lado de Francisco Rosas. Quería estar en el mundo en el que están solos. No querían llantos compartidos ni familiares celestiales. Su madre la llamó varias veces. Sintió que la tomaba del brazo y confirmó se la conducía entre la gente. Se encontró con el aire perfumado del adrio y con la cara de su madre que la miraba muy cerca. Luego en silencio cruzaron mis calles apagadas y llegaron a su casa. Es un hombre muy extraño, tan joven. Isabel no respondió al comentario de su madre. Doña Ana se desprendió del velo negro y se miró indiferente en el espejo. Su hija sentada en el borde de la cama no dio importancia ni a sus palabras ni a sus gestos. Anda muy lejos su cuarto caminando un porvenir que empezaba a dibujarse en su memoria. Va a haber muertos, agregó la señora. Cayó el silencio entre las dos. Se oyó el tic-tac del reloj puntual como una hormiga que corriera sobre un mueble. Félix había olvidado detener el tiempo y la joven se dejaba llevar por sus pasos precisos a un pulso duro de lucidez. Su madre abrió el ropero para guardar el chal y un olor de naftalina y el perfume se escapó de sus puertas. Su padre entró en la habitación. Él no había ido al templo. Delante de él, Isabel bajó los ojos. Se sintió culpable. Lejanas llegaron las 2 campanadas de la torre de la iglesia, y los Moncadas se miraron y esperaron. Unos minutos más tarde se oyeron los primeros disparos. Parecían cohetes. Va a haber muertos, insistió Ana. La calle se llenó de carreras y quejidos. Dispersaban a la gente y estudié despavorida entre las descargas cerradas de los mausares. Don Martín encendió un cigarrillo y volvió el rostro a la pared. Le pareció que la cal del muro le salpicaba de sangre. Papá, papá, a mí no me entiende nadie. Nadie, gritó Isabel abrazándose a él. Cálmate, dijo su padre alisándole los cabellos. Nadie, insistió Isabel sacudida por los sollozos. Está muy nerviosa. Y doña Ana se fue a la cocina para preparar una bebida de tila para la niña Isabel. A las 4 de la mañana los últimos invasores del atrio abandonaron sus puestos. Bajo los almendros quedaron mujeres con las cabezas rotas a cuelatazos.
hombres con las caras destrozados a puntapiés. Sus familiares los arrastraron fuera de ahí, y los soldados victoriosos cerraron las puertas de la iglesia y echaron cadenas y candados a las rejas del atrio. Luego, excitados por la pelea, cazaron a balazos a algunos perros callejeros que husmeaban la comida abandonada por los católicos. En la mañana el orden tan querido por los gobernantes se había establecido. Bajo el sol brillante, los cadáveres de los perros, los rebozos ensangrentados, los guaraches impares perdidos en la huida, y las ollas de comida rotas eran despojos de la batalla de los pobres. Cordones de soldados vigilaban el destrozo. Ese día Estepec no abrió ni sus balcones ni sus comercios. Nadie caminó mis calles y Francisco Rosa se encerró en el hotel. Por la tarde apareció Dorotea con sus guirnaldas de flores. Iba como siempre, deprisa y hablando sola. Al llegar al atrio, ignoró los montones de basura que estorbaban al paso y la presencia de las tropas. Con una mano segura intentó abrir las rejas cerradas con candado. Los soldados la detuvieron. Señora! ¡Hombres de Dios! Respondió la vieja. Los soldados se echaron a reír, se acercaron a ella, le arrebataron las guirnaldas y las lanzaron lejos. El golpe de las flores sobre las piedras levantó miles de moscas que zumbaban enojadas alrededor de los cadáveres de los perros. Luego los hombres hicieron como si la fueran a ensartar en la punta de su bayoneta, y sus risotadas estallaron feroces en el ladriobado. Dorotea, vencida, se sentó a llorar en medio de la calle. Parecía una piedrita más tirada junto a los montones de basura. «Váyase a su casa, abuelita», le suplicaron los soldados cuando la vieron llorar. Sus ruegos sonaron huecos en un pueblo callado, y Dorotea, sentada en medio de la calle, lloró hasta muy entrada la noche. Siguieron unos días callados y luego volvieron los motines inútiles y sangrientos. Me invadió un rumor colérico. Yo ya no era el mismo con la iglesia cerrada y sus rejas vigiladas por soldados que jugaban en cuclillas a la baraja. Me preguntaba de dónde vendrían aquellas gentes capaces de actos semejantes. En mi larga vida nunca me había visto privado de bautizos, de bodas, de reposos, de rosarios. Mis esquinas y mis cielos quedaron sin campanas. Se abolieron las fiestas y las horas y retrocedí un tiempo desconocido. Me sentía extraño sin domingos y sin días de semana. Una ola de ira inundó mis calles y mis cielos vacíos. Esa ola que no se ve y que de pronto avanza, derriba puentes, muros, quita vidas y hace generales. No hay mal que dure 100 años. El que al cielo escupe en la cara le cae, gritaban desde los árboles y los tejados. Francisco Rosas oía los gritos y disminuía el paso. «Mira, Francisco, te vale que soy mansito». El general sonriente buscaba la cara que le profería la amenaza. Parecía que había olvidado a Julia y que ahora era a nosotros a quien buscaba. Si tuvo miedo no lo demostró, pues a los pocos días convirtió al curato en comandancia militar y una tarde señalada mandó sobre una hoguera con las imágenes del templo. Así fue como vi arder a la Virgen y vi también su manto convertido en la larga llamarada azul. Cuando eso sucedía, los militares entraban al curato y volvían cargados de papeles que arrojaban a la hoguera sin ningún sobresalto. En la plaza quedó un montón de ceniza que se dispersó poco a poco. El padre Beltrán desapareció. Decían que había huido. ¿Por dónde? ¿Por el camino de Tetela o por el de Cocula? Yo no lo vi salir ni sabía que anduviera por mis montes. Se decía también que estaba detenido en Estepec y que los militares pensaban matarlo cualquier noche. Nosotros preferíamos creerlo andando por un camino seguro, lejos de Rosas, con su larga sotana flotando entre las milpas verdes. Fue a avisar lo que sucede y vendrán fuerzas a salvarnos. Y mientras esperábamos, aparecieron los primeros carteles pegados en las puertas de las casas y del cuarto. En los carteles estaba el paño de la Verónica con el rostro de Cristo y una misteriosa leyenda. ¡Viva Cristo Rey! También empezaron los balazos nocturnos. Amanecían soldados muertos en el mercado. Algunos llevaban en sus dedos encarriñados por la muerte una cuchara de plomo con la que cenaban pozole perfumado de orégano. Los hombres de Estepec desaparecían y a las mañanas se encontraban los cuerpos de algunos, mutilados y tirados en los llanos que me rodeaban. Otros más no se perdían para siempre o se iban a no sabíamos dónde. Se prohibió el uso de las linternas sordas para ayudarse a caminar en lo oscuro. «No aluce, cabrón», y un balazo callaba la luz. Empecé a tener miedo del castigo y miedo de mi cólera. En las noches encerrados en las casas espiábamos. ¿Vendrán? No, nadie venía. Nadie se acordaba de nosotros. Solo éramos la piedra sobre la cual caen los golpes repetidos como una imperturbable gota de agua. Era viernes. La noche estaba inmóvil.
Se oyó el respirar pesado de las montañas secas que me encierran. El cielo negro sin nubes había bajado hasta tocar tierra. Un calor tenebroso volvió invisibles los perfiles de las casas. La calle del correo callaba. Ninguna raya de luz rompía sus tinieblas. Tal vez serían las 2 de la madrugada cuando se escuchó una carrera que resonó en Ixtepec como un redoble de un tambor. Otras carreras la siguieron, los zapatos restallados en el empedrado como latigazos rápidos. Alguien huía, y muchos pasos frenéticos lo seguían de cerca. La primera carrera se detuvo en seco. Se oyó su respiración jadeante. Los otros pasos también se detuvieron, y entonces se oyeron voces sofocadas. ¡Dale, dale! Cayeron piedras que retumbaron sobre las piedras y se estrellaron contra las maderas de las ventanas. Otras rodaron frenéticas y sacaron chispas al empedrado de la calle. Adentro de las casas la gente se quedó muy quieta. Estaban matando a alguien. ¡Dale, dale más! Las voces pedían más piedras. Un hombre pidió auxilio. ¡Ábranme, padrecito! ¡Socórreme, Jesús bendito! Las voces encendidas cayeron roncas sobre la suya. Ahora te socorremos, cabrón. Una lluvia de piedras cayó sobre su súplica. La voz prendida de los barrotes del balcón de doña Matilde gimió. Virgen purísima. Una última piedra estrelló sobre ella y la apagó. ¡Vámonos!, dijeron las voces sanguinarias. Sí, luego venimos a recogerlo. ¿Cómo que luego? Hay que llevárselo ahorita. Nos va a ensuciar de sangre, dijo una voz quejumbrosa. Es cierto, mejor lo esperamos a rato, que ya no cuele. Se oyó el ruido de un zaguán que crujía y de unas puertas y de unas trancas cayendo. Las voces guardaron silencio, cruzaron la calle, se replegaron en el portón del correo y desde allí espiaron. ¿Quién era el piadoso? Doña Matilde en camisón salió a la calle llevando en la mano un quinqué encendido. Avanzó tentaleando sobre las sombras de su luz que no alcanzaba a romper. ¿Dónde? ¿Dónde, hijo mío? Los asesinos se echaron a correr y la señora, al oír la carrera, se detuvo. Van a dar la vuelta de la manzana para caerme al llegar a la esquina, y no pudo avanzar. Los pasos se alejaron veloces y la noche volvió al silencio. Pegada al suelo por el miedo, la señora miraba sin mirar la oscuridad que la rodeaba y que su pequeña luz no deshacía. Sintió que los segundos caían sobre ella como enormes cenizas. Desde la acera de enfrente los Montufar las miraban a través de los visillos. También ellas estaban mudas por el miedo y fascinadas venían a doña Matilde, que levantaba y bajaba el quinqué como si estuviera conjurando las sombras. Apenas tengo tiempo, y trató de avanzar. Pero el suelo se hundió bajo sus pies. Nunca se había dado cuenta de lo alejado que quedaba su balcón de la entrada de su casa. Cuando llegó a su ventana, encontró el silencio que se produce en un lugar donde se ha cometido un crimen. El cuerpo no estaba, y la sangre huía rápida entre las piedras. Se lo llevaron, y doña Matilde miró interrogante los baldrones y el muro ensangrentado. De la acera de enfrente de los Montufar le hacían señas que ella no veía. Ojalá que Nico y Juan lleguen a su casa. Un grupo de ojos ardientes la espiaban desde la contraesquina de la calle de Alarcón y del Correo. Los asesinos habían dado la vuelta a la manzana y la miraban ávidos desde el oscuro. Doña Matilde giró sobre sí misma, buscando. Luego rehizo su camino. Entró a su casa y cerró el portón. La noche sin aquel círculo de luz volvió a las sombras. El racimo de ojos asesinos se desplazó cauteloso hacia el lugar del crimen. «Ahora sí», dijo una voz muy baja. «¿Qué pasa?», preguntó la voz quejumbrosa, casi en un suspiro. «¿Quién sabe?», respondieron dos voces atemorizadas. «Eso de meterse con Dios no es bueno», volvió a decir la voz apesumbrada. «Se nos fue el difunto. Vámonos de aquí». Y las voces quedas se alejaron de la casa de doña Matilde. La noche volvió en silencio. Media hora después, del otro lado de Ixtepec, cerca de las trancas de Tetela, se oyeron los cascos de 4 caballos. «Algo pasó. Sí, no vinieron. Vamos a entrar», ordenó Nicolás en voz muy baja. Su hermano y 2 caballerangos que acompañaban a los jóvenes tomaron el camino a la casa de los Moncada. Un grupo de soldados les salió al paso y los detuvo. «¿Quién viene?» «Gente de La Paz», respondió Juan Moncada. «Está prohibido caminar a estas horas». «No lo sabíamos. Veníamos llegando de Tetela», volvió a contestar Juan Moncada. «Pues quedan detenidos». «¡Detenidos!», gritó colérico Nicolás.
Sí, no vaya a ser que sea de los que andan cazando soldados en la noche. Uno de los hombres cortaron un cartucho y se echaron el rifle al hombro, mientras otros arrebataban las riendas de las manos de los Moncada. Luego los encaminaron al curato, convertido en comandancia militar. Al cruzar el patio sembrado de naranjos, un fuerte olor a alcohol se mezcló con el perfume de las ramas de los árboles. Los condujeron a una habitación que había sido del padre Beltrán. El orden antes implacable de aquel cuarto había sido trocado en un desorden de colillas, de papeles y de huellas groseras en el alcalado de los muros. Los clavos que sostuvieron sus imágenes altas suspendían ahora el rostro torvo del jefe máximo de la revolución, título que le habían otorgado el dictador, y la cara regordeta de Álvaro Obregón. ¿Y el padre?, preguntó Juan Moncada. Anda huido, contestó un soldado. Ahora es de que los padres anden detenidos, por eso y yo, agregó otro de los hombres. ¿A qué horas nos van a soltar?, dijo Nicolás impaciente. No más que llegue el general. Nunca se tarda cuando se trata de colgar pelados. Los hermanos guardaron silencio y los hombres se pusieron a jugar a los naipes. El cuarto se llenó de humos de cigarrillos amargos y de gritos. Tercia de espadas, caballo de oros, rey de copas. Los nombres de las cartas brillaban unos segundos en el cuarto sucio. Cada reina, cada caballo derribaba los muros manchados y dejaba entrar a los personajes luminosos de la noche. Un farito joven, ofreció humilde uno de los soldados. Nicolás aceptó sonriendo el tabaco. Para espantar el sueño, agregó el hombre a guisa de excusa. Nicolás encendió los cigarrillos y los dos se miraron a los ojos. La vida no es como uno quisiera que fuera, dijo Soldado bajando los párpados avergonzado. Fumaron en silencio. Nicolás a hortajadas de la silla y con la mirada huraña, el otro buscándole los ojos. Hay que escoger entre el placer de uno y el de los otros, dijo el hombre en voz muy baja. Nicolás sonrió ante la delicadeza del hombre que cambiaba la palabra vida por la palabra placer, y el soldado supo que no quedaba rencor entre los jóvenes y sus apresores. Del patio de naranjos llegaron voces y pasos. Los soldados se pusieron de pie, guardaron los naipes y se alisaron las mechas negras. ¿En dónde están los conjurados? Por aquí, mi general. La puerta se abrió de golpe y Francisco Rosas apareció frente a los hermanos. Se detuvo y los miró con fijeza. Observó sus botas sucias, sus pantalones arrugados por el viaje y sus caras asustadas por el sol. A un lado estaban sus morrales, sobre una mesa sus pistolas. Buenas noches. ¿De dónde vienen estas horas? De Tetela. Preferimos bajar de noche para evitar el calor, contestó Juan Moncada. El general los miró unos segundos y luego se volvió a sus hombres. ¿No ven que son los Moncada? Los soldados se quedaron impasibles. Ya pueden irse, dijo Rosas disgustado. Juan y Nicolás recogieron sus morrales. Dejen aquí las armas, ordenó el general suavizando la voz para no suavizar su poder. Buenas noches. Y los Moncada se dispusieron a partir. Oigan, ¿en sus andanzas no se encontraron con Habacuc?, preguntó Francisco Rosas fingiendo indiferencia. Habacuc era un antiguo zabatista. Cuando Venustiano Carranza asesinó a Zapata, Habacuc guardó silencio, bajó las armas y se dedicó al pequeño comercio. Viajaba de pueblo en pueblo, montado en una mula. Vendía baratijas y se negaba a hablar del gobierno carrancista. Enigmático. Vio cómo después Obregón se cerró a Carranza y tomó el poder para más tarde pasárselo a Calles. Él, Habacuc, siguió vendiendo sus collares de papelillo, sus arracadas de oro y sus pañuelos de seda, mientras el grupo en el gobierno asesinaba a todos los antiguos revolucionarios. Al empezar la persecución religiosa, Habacuc y su mula cargada de fantasías desaparecieron de los mercados. Decía que se había ido a la sierra y desde ahí organizaba la sublevación de los cristeros. No lo vimos, general, respondió muy serio Nicolás. Se le está jugando mucha gente, dijo Rosas con desgano. Parece. Francisco Rosas levantó la mano en señal de despedida. Nos vemos, Moncada. Y Rosas les dio la espalda. Los hermanos salieron del curato. Rayaba el día cuando cruzaron el portón de su casa. 3. Por la mañana 2 noticias rodaron de boca en boca. Rosas tiene miedo de Habacuc y, ¿no saben? Anoche mataron a Dorronque y ahora andan buscando su cuerpo que se perdió. En la comandancia militar la desaparición del cuerpo del sacristán provocaba la ira de Francisco Rosas.
Me lo encuentra y me lo trae, gritó furioso el coronel Justo Corona. El coronel bajó los ojos y se mordió los labios. A las 8 de la mañana, seguido por un piquete de soldados, inició la búsqueda de aquel muerto caprichoso. Con cara obtusta y un pañuelo retorcido al cuello, se dirigió a la calle del Correo. Al llegar al lugar donde habían caído el sacristán, inspeccionó las huellas de sangre en el enjarrado de los muros y sospechó pensativo las piedras en que los soldados le habían roto la cabeza. Aquí merito fue donde se perdió mi coronel. Un muerto no se pierde. La voz de Justo Corona llegó al interior de las casas. Las Montufar, que venían la escena detrás de los visillos, se miraron con malicia. Doña Matilde, avisada de lo que sucedía frente a su ventana, corrió a la cocina y sin saber por qué se puso a batir unas claras de huevo. A Dorotea le gritaron la noticia por encima de las barbas, pero ella, impávida, siguió regando sus geranios. Pues no se perderá mi coronel, pero se perdió, contestó el soldado con firmeza. Ya ve mi coronel, que lo que no sucede nunca de repente sucede, dijo otro de los hombres. Quedaría vivo, contestó pensativo Corona. Bien muerto lo dejamos. Ningún cristiano aguanta semejante pedriza sobre la cabeza. Le alusamos, mi coronel. Le alusamos bien los ojos y ya no miraba. Justo Corona golpeó con el pie las piedras sueltas de la calle. ¿Qué portón se abrió? Estaba retrooscuro, mi coronel, dijo el de la voz quejumbrosa. Pero más o menos de dónde vino el ruido, insistió Corona ceñudo. De allí, dijo un soldado señalando el portón de los Melentes. No, de allá, dijo otro señalándose a la esquina de Alarcón. En esos trances no oye uno bien, dijo el de la voz perezosa. Un difunto es un difunto. Corona miró a sus hombres con desconfianza. A rato va a apestar, mi coronel, por el puro hedor lo hallaremos, dijo el primer soldado para disipar las sospechas que había leído en los ojos de su coronel. Justo Corona lo escuchó sin decir una palabra. Luego se dirigió hacia la esquina. Desde ahí calculó la distancia que había que recorrer para llegar al San Juan de Dorotea. La entrada de la casa de la vieja estaba más cerca del crimen que la entrada de la casa de los Melentes. Buscó por el suelo las huellas de sangre. La calle del Arcón, perpendicular a la calle del Correo, estaba barrida y regada. Imposible encontrar ningún rastro. Corona miró de arriba abajo la puerta de Dorotea. La vieja vive sola. Bien sola, mi coronel. ¿Cómo es? Insistió Corona. Uy, ya está rete viejita. Se rieron los soldados. Bien dobladita, agregó otro risueño. Ya le dijimos que no fue ella la que salió, sino la de la vuelta. ¿Y qué ganó? Nada. El muerto ya se había alargado. La debería haber visto mi coronel. Busca y busca y busca. Justo Corona regresó a la calle del Correo y miró con avidez hasta la puerta de doña Matilde. Esa fue la que salió de mi totera, ¿verdad? Ya le dijimos de que salir salió, pero no halló nada, dijeron impacientes los soldados. Corona se llevó la mano a la barbilla y se quedó en la actitud del hombre que medita sobre un problema para el cual no encuentra solución. De la casa de enfrente lo espiaban. El coronel vio las sombras a través de los visillos claros y con ferocidad cruzó la calle y se dirigió a la puerta de las Montufar. Con alegría examinó la mano de bronce cargada de anillos que servía para llamar y dio varios golpes. Punta de beatas, ya van a ver. Salió una sirvienta. Corona vio que le temblaban los labios. Llama a la señora, le dijo al mismo tiempo que destapaba un pabellón y se introducía a la casa. Pasen, muchachos. Sus hombres obedecieron con rapidez. Un zaguán lleno de jaulas y cantos de canario lo recibió. La sirvienta echó a andar y el coronel la siguió con descaro por el corredor lleno de azaleas de loros y de guacamayas que gritaban a su paso. Justo Corona hizo un gesto de desagrado como si la canción del loro fuera una alusión. Sintió que se ponía rojo de ira. La sirvienta le señaló la puerta del comedor y Corona entró a la habitación con paso firme. La viuda y su hija habían corrido precipitadamente desde el balcón hasta el comedor. La mesa estaba servida para el desayuno, pero todo indicaba que ellas acababan de sentarse. No pudieron fingir asombro. Estaban demasiado pálidas. El coronel pareció satisfecho de su sorpresa y se detuvo sonriente. Buenos días, señora. Buenos días, señorita. Buenos días, murmuró Conchita mientras su madre hacía un gesto desfallecido para indicar al coronel que tomara asiento.
Conchita agachó la cabeza y trató de contener el temblor que le invadía las manos. No podía servir el café. Los ojos del coronel se fijaron en ella. «Está usted muy nerviosa, señorita», dijo con malicia. «¿Nerviosa?». Hubo un silencio que el coronel se encargó de prolongar. «¿Qué será bueno hacer?». «¿Le serviría un café?», se preguntaba doña Elvira con las manos quietas sobre el regazo. Desde el corredor llegaban los cantos despreocupados de los canarios y los gritos de los loros. «Qué felices son los pajaritos», dijo Conchita a pesar suyo. Su madre la miró con aprobación. ¿Qué no daba a ella por estar a su lugar cantando en una jaulita, lejos de la mirada que acaricia de ese hombre? El hombre sonrió. «Ni tanto, señorita. Están presos sin haber cometido ningún delito. Nosotros solo nos encontramos en esta situación cuando cometemos un crimen. O lo encubrimos». Y justo Corona las miró con fijeza. Ellas se quedaron quietas. «Por ejemplo, ustedes son sospechosas y arriesgan ir a cantar detrás de unas rejas». La señora y sus hijas se miraron asustadas. La madre se llevó una mano al pecho para contener los latidos de su corazón, que oían correr por todo el cuarto. «¿Cantar detrás de unas rejas?», preguntó Conchita indefensa. «Sí, jovencita». Conchita bajó la cabeza y doña Elvira trató de sonreír. «Anoche se cometió un crimen en esta calle y los asesinos ocultaron el cadáver. El deber de las autoridades es encontrar a los culpables de la víctima. Figúrense a dónde iríamos a parar si pudiéramos asesinar y enterrar libremente a nuestros enemigos». Las mujeres no contestaron. De manera que ahora el crimen lo había cometido ellas, o era una trampa para que ellas se indignaran a acusar a los soldados. Eso es lo que hubieran hecho los Moncada, convertirse en testigos oculares de los hechos. Y eso era lo que ellas debían evitar. La señora miró con la intensidad a su hija para transmitirle sus pensamientos, pero Conchita estaba absorta repitiéndose las palabras que le habían dicho desde niña. En boca cerrada no entran moscas. Aquella frase repetida a cada instante marcó su infancia. Se interpuso entre ella y el mundo, formó una barrera inquebrantable entre ella y los dulces, las frutas, las lecturas, los amigos y las fiestas. La inmovilizó. Recordaba a su padre y a su abuelo hablando sobre lo insoportable que eran las mujeres por habladoras, repitiéndosela a cada instante, y así los juegos terminaban antes de empezar. «¡Tss! ¡Cállate! Recuerda que en boca cerrada no entra mosca». Y Conchita se quedaba de este lado de la frase sola y atontada, mientras su abuelo y su padre volvían a hablar interminables horas sobre la inferioridad de la mujer. Nunca se atrevió a saltar por encima de 6 palabras y a formularse lo que quería de la vida. Ahora la frase se erguía como un muro entre ella y el coronel Corona, que seguía mirándola interrogante. «Los inocentes deben cooperar con las autoridades para aclarecer este horrendo crimen». Corona sacó un cigarrillo y sin pedir permiso empezó a fumarlo con deleite mientras esperaba una palabra cualquiera de las dos mujeres. Conchita, después del error de nombrar a los pajaritos, estaba decidida a guardar silencio. Consideraba la conversación muy peligrosa y dejaba la responsabilidad de su madre. Doña Elvira se enderezó en su silla, miró a Corona y trató de sonreír. Buscaba una frase que no la comprometiera. «¿Qué pueden hacer 2 mujeres solas, coronel?». «Decir que vieron y que oyeron anoche», explicó Corona sintiendo que iba por un camino más seguro. «Estábamos dormidas». «¿Piensa usted si vamos a rondar por la casa a esas horas de la noche?». «¿A esas horas? ¡Ajá! ¿Sabe la hora?». «Quiero decir que nosotros nos dormimos a las 7 de la noche», contestó la señora poniéndose muy pálida. «Las mujeres son de sueño ligerito, y el hombre gritó mucho antes de morir. Si hubiéramos oído algo, se lo diríamos». Justo Corona se mordió los labios y me admiró con disgusto. Sabía que le mentían. El cadáver estaba en la calle. Ellas callaron y ocultaron sus ojos de la mirada severa del militar. La voz de Corona sonó trágica. «Señora Montufar, vamos a catear su casa. Siento mucho declararla cómplice de un crimen». «Haga lo que guste», dijo la señora. Justo Corona se volvió a la sirvienta que contemplaba atontada la escena. «Anda, ve y diles a mis muchachos que vengan acá y que 2 se queden vigilando la entrada». La serpiente desapareció. «Tengo órdenes de encontrar el cuerpo y de detener a los encubridores», agregó solemne el coronel Justo Corona. Conchita y su madre guardaron silencio. Volvió la criada acompañada de un grupo de soldados.
En menos de una hora, la casa de las Montufar quedó desconocida. Corona vació los roperos, las cómodas, los cajones de las mesas, bajó los colchones al suelo o golpeó las almohadas. Luego revisó el jardín, buscó en las bodegas, interrogó a las criadas. Volvió al lado de la señora y de su hija que, lívidas de ira, escuchaban el destrozo sin moverse de sus sillas. El coronel las vio decididas al silencio y se despidió con una inclinación de cabeza. Al llegar a la puerta se volvió. Cualquier dato que tenga sobre la desaparición del cuerpo, dígalo para evitarse un castigo severo. En vano esperó unos segundos. Las Montufar no despegaron los labios. Una vez en la calle, el coronel se dejó llevar por la ira. Se había burlado e indefenso frente a la terquedad de esas mujeres. Sus soldados iban cabizbajos, tratando de disimular la derrota de su jefe. Lo peor del mundo es tratar con mujeres. Muy cierto, mi general, muy cierto. Abusan de la cortesía del hombre, agregó Corona. Solandinas, mi coronel. Vamos a ver a esa, dijo con rabia Corona mirándose a la casa de doña Matilde, y cruzó la calle a grandes zancadas. Hacía ya mucho rato que la señora Meléndez había cesado de batir las claras de huevo, y se paseaba nerviosamente por el corredor, guardando la llegada del coronel. Cuando oyó los albonazos, no esperó a sus criados, y ella misma se precipitó a abrir la puerta. Corona se sorprendió a verla. Señora, traigo la penosa misión de catear su casa. Era mejor ir directamente al grano y no perder el tiempo ni paciencia hablando con ella. La señora sonrió y le cedió el paso. Los soldados entraron al jardín, y su jefe les ordenó que revisaran el pozo y los jardines. Luego pidió las llaves para abrir el pabellón de donde había vivido Hurtado. Al seguido de 3 de sus hombres, se dirigió a las habitaciones guiado por doña Matilde. Sus pasos sonaban marciales en el silencio sombrío de la casa. En el fondo del corredor, bajo los arcos que comunicaban en la cocina, los criados esperaban curiosos. El coronel encontró al dueño de la casa metido en la cama. ¿Enfermo?, preguntó atentamente. Sí, coronel, las fiebres, dijo don Joaquín, que había adelgazado mucho desde la noche en que los militares sacaron a Felipe Hurtado de su casa. Con cortesía minuciosa, Corona revisó el cuarto. El señor no hizo ningún comentario. Doña Matilde, al lado de la cama, dejaba hacer a los militares, sin inmutarse. Hasta ella llegaba el barullo de los soldados armando a los cuartos vecinos. Corona se volvió. Usted salió anoche, señora. La señora la interrumpió. Oí que unos soldados estaban matando a un pobre hombre y salí a socorrerlo, pero no lo encontré. Señora, cuidado. ¿Dijo usted a unos soldados? Sí, señor. Señora, ¿no sabe usted que es un delito lanzar acusaciones infundadas? Sí, señor, lo sé, pero este no es el caso. Eran unos soldados. Primero hay que encontrar el cuerpo y luego acusar al criminal, dijo Corona rencoroso. Aquí no encontrarán ni al uno ni al otro, replicó doña Matilde. Corona guardó silencio. Esta vieja es peor que las de enfrente, se dijo. Ya sabré lo que ella sabe y entonces le bajaré los humos. Para hacer algo, buscó en el bolsillo de su guerrera el paquete de cigarrillos y encendió uno. Distraído, empezó a fumarlo cuando oyó la voz de doña Matilde. Perdone, a mi marido le molesta el humo. Si quiere usted fumar, haga el favor de salir del cuarto. Corona apagó con rapidez el cigarrillo y sonrió. No faltaba más. Los esposos no le devolvieron la sonrisa. Lo miraron como el intruso que ocupa un lugar y un tiempo que no le pertenece. Entró un soldado. Nada, mi coronel. No quedaba más remedio que despedirse. La señora lo acompañó hasta la puerta. Corona hizo un último intento. ¿Y no oye usted nada de que puede indicarme quién se llevó el cadáver? Nada. Los viejos oímos muy mal. Y lo miró con malicia. Esta vieja alzada sí que es mala, exclamó justo Corona cuando se encontró otra vez en la calle. La mañana estaba muy alta, el sol pegaba sobre los muros y los tejados. Corona miró su reloj, eran las 10:30. Más de 2 horas viendo cartitas y chanclas, comentó con enojo. Sí, mi coronel, cuánto reguardido guardan las señoras. Y los soldados iban a reírse, para la cara contraída de Corona les cuajó la risa en la garganta. Muy cierto, mi coronel, las de enfrente son más maloables, más gentes. ¿Qué diferencia con esta?, dijo otro para seguir por el camino dibujado por el anterior y distraer a Corona de su cólera. Vamos a ver a la ancianita.
y Corona dobló la esquina y llamó con energía a la puerta de Dorotea. Esta apareció con la regadera en la mano. Corona se quedó indeciso ante la actitud atónita y los años añosos de la vieja. Pasen, pasen, entre su humilde casa. A nadie se le niega una sombrita. Los hombres obedecieron, y Dorotea les encaminó a un rincón del corredor en donde había algo de frescura. Este santo calor, repetía Dorotea, como si hablara con ella misma, moviendo incrédula la cabeza. Los soldados la siguieron sin decir una palabra. La casa era muy distinta a las otras dos que habían visitado. Aquí el encalado de los muros estaba destinado al humo. Los ladrillos estaban rotos y había perdido su color. Algunos pollos comían libre dentro de la casa y picoteaban entre la tierra de las baldosas rotas. Sobre las ramas de las magnolias, unas blusas usadas se secaban al sol. Racimos de cirios y de velas de parafina colgaban de los muros al lado de los manojos de mazorcas y de ajos. Las moscas estaban quietas. De las habitaciones sin puerta salía una oscuridad de cueva. Solo la tinaja de barro llena de agua parecía vivir alegre en medio de aquel polvo. Corona y sus hombres no sabían qué decir. Se encontraban en uno de esos lugares, especie de última estación, en donde los viejos solitarios esperan un tren desconocido con destino igualmente desconocido, y todo lo que les rodea ha dejado de existir. No tengo dónde recibirlos. Los revolucionarios me quemaron la casa. Corona se rascó la cabeza y miró con perplejo a sus hombres. Esos parecían decirle: no se lo habíamos dicho ya, ¿verdad que está muy abuelita? Dorotea acarreó unas sillas de tule y se las ofreció. No se moleste. Corona se precipitó a arrebatar las sillas de las manos de su huésped. Después él mismo formó el estrado y ocupó una de las sillas. ¿Quieren un vasito de agua o un ramito de flores? A nadie se le niega un trago de agua o una flor. Y Dorotea, en medio de las protestas de Corona, se dirigió al jardín a cortar rosas, jazmines y tulipanes. Caral, mi coronel, semejante al brito. ¿Cómo había de poder con el difunto que era Garrido? Al rato se muere y ya se está dibujando toda, agregó otro soldado. Volvió Dorotea. Corona, sentado en su sillita baja, se encontró con un ramo de rosas y jazmines en la mano. Dorotea repartió vasos de agua fresca de los soldados que bebieran agradecidos. Se sintió ridículo persiguiendo a aquella ancianita. Señora, empezó. Señorita, nunca me casé, corrigió Dorotea. Señorita, no se asuste. Anoche murió alguien en estas cercanías y su cadáver desapareció. La comandancia giró la orden de cartear las casas de la vecindad, y como su casa está en el área afectada, tenemos que proceder. Está usted en su casa, general, disponga de lo que quiera, repuso Dorotea, subiéndole de grado. Corona hizo una seña a sus hombres y estos se adelantaron en las habitaciones, el jardín y los corrales. El coronel permaneció al lado de la mujer dándole conversación. A los pocos minutos volvieron los primeros soldados. Todos los cuartos están ardidos, mi coronel. En el de ella no es más que un catre y unos adornitos. El corral son puras piedras, dijeron otros acercándose. Ni modo, aceptó Corona golpeándose las piernas con las palmas de las manos. Se puso de pie y hizo una reverencia que Dorotea pagó con una sonrisa. Nos retiramos. Una vez en la calle, el coronel apretó el paso. No quería que los vecinos vieran su derrota. La puerta de Dorotea se abrió y ésta salió a la calle precipitada. ¡General! ¡General! Corona se volvió llamado. ¡Sus flores, general! Y Dorotea, sin alientos por la carrera, le tendió el ramillete de rosas y jazmines que había olvidado sobre su silla de tule. El militar enrojeció y cogió las flores. Muchas gracias, señorita. Y se alejó sin atreverse a arrojar el ramo. Se sentía cerrado por la anciana que en la mitad de la calle, inmóvil, sonriente, lo vio alejarse. En Ixtepec se comentó como regocijo. Dorotea floreó a Corona como un niño Dios. Ya aparecerá, sentenció Rosas en cuanto justo Corona le informó de su derrota. Se acercó a la ventana y formó un cigarrillo mirando el humo que se deshacía en el aire de la plaza. Las copas de los tamarindos también se deshacían a la luz de la mañana. Nada tenía cuerpo en Ixtepec, ni siquiera el sacristán que había muerto sin dejar cuerpo. El pueblo entero era de humo y se le escapaba de entre las manos. Tiene que aparecer, insistió Rosas aferrándose a sus palabras como a la única realidad en aquel pueblo real que había terminado por convertirla también en un fantasma. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Dudó Corona. La duda
de su asistente lo devolvió a la irrealidad de su vida en Ixtepec. También Corona se desintegraba en esa luz ajena. ¿Y él, Francisco Rosas? Lo perseguían gritos sin boca y le perseguían enemigos invisibles. Se hundía en un espejo y avanzaba por planos sin fondo y solo alcanzaba el insulto de un árbol o la amenaza de un tejado. Lo cegaba el reflejo del silencio y de una cortesía que le cedía las aceras y las plazas. Así le habían arrebatado a Julia, engañándole con gritos que nadie profería y enseñándole imágenes reflejadas de otros mundos. Ahora se le mostraba en los muertos equivocados de los árboles, y él, Francisco Rosas, confundía las mañanas con las noches y los fantasmas con los vivos. Sabía que se paseaba en el reflejo de otro pueblo reflejado en el espacio. Desde que llegó a Ixtepec, Julia se le extravió en esos pasadizos sin tiempo. Allí la perdió, y allí la seguiría buscando, aunque Ixtepec nunca le diera la palabra que correspondiera con el hecho. Él lo sabía. Le escamoteaban los días, le cambiaban el orden a las fechas, las semanas pasaban sin que le enseñaran un domingo. Perdía su vida buscando las huellas de Julia, y las calles se descomponían en minúsculos puntos luminosos que borraban el paso dejado por ella en las aceras. Un orden extraño se había apoderado de ese pueblo maldito. Justo Corona se acercó a su jefe. También le tenía las manos vacías. Ixtepec se le escurría como una serpiente. Los dos miraron a la plaza tendida como un espejo de piedra. Las gentes iban y venían sin ocuparse de ellos ni de sus cavilaciones. Yo sabía que detrás de sus caras inocentes espiaban a los militares, ya a esas horas se reían de la agilidad del cuerpo de don Roque para escabullirse de las manos de sus asenicinos. Siempre fue Landino. Uy, siempre lo dije, a ese ni muerto lo agarran. Las beatas no van a permitir que nos entierren sagrado, no tardarán en venir comisión, a pedir permiso de enterrar. Francisco Rosas dijo estas palabras para no declararse vencido ante Corona. Las beatas. ¿Qué le importaban las beatas ni los curas? Hablaba así por orden de sus superiores. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Estas viejitas son difíciles. Justo Corona creía en su lenguaje, y si estaba triste esa mañana era por no haber cumplido las órdenes recibidas desde México. Pasaron los días y nadie se presentó en la comandancia militar a solicitar el permiso de inhumación para el cuerpo de don Roque. El general no se sorprendió. Estaba acostumbrado a los engaños de Ixtepec y dudaba de que el sacristán hubiera existido alguna vez. No sabía qué decir, y cansado daba vueltas por su despacho. «Estas gentes se traen algo», repetía justo Corona y miraba ansiosamente a través de la ventana en busca de un indicio que lo llevaba a la pista del cuerpo de don Roque. Francisco Rosas lo escuchaba sin oírlo. Quería olvidar a esas gentes y al sacristán. Él andaba en busca de algo más intangible. Perseguía la sonrisa de un pasado que amenazaba esfumarse con la voluta del humo. Y ese pasado era la única realidad que le quedaba. Sí, Corona, se traen algo. No quiso contradecir su segundo ni quiso confesarle que para esas gentes no existían. Justo Corona se sintió traicionado por su jefe. Lo abandonaba, lo dejaba solo en la lucha contra el pueblo. Otra vez se burlan de usted, mi general. Eso es lo que a mí me duele, dijo haciendo una alusión preferida a Julia. Francisco Rojas detuvo su paseo circular y miró con fijeza a su ayudante. Era verdad. Corona tenía razón. La burla de Ixtepec era el origen de su desdicha. Se acercó rencoroso a la ventana y miró las idas y venidas de mis gentes. Muy cierto. Estos se traen algo. Los militares nos espiaban y nosotros esperábamos la aparición de Habacuc, el cristiano. Andaba alzando la sierra y su nombre corría de pueblo en pueblo. A medianoche los hombres confiaban en los caminos secretos y se escapaban de Ixtepec para unirse a los alzados. Habacuc dormía de día y en la noche aparecía dándole al alivio de los pueblos vecinos. Mataba a los soldados, liberaba a los presos e incendiaba las cárceles y los archivos. Los hombres lo acogían juntando sus alaridos a los suyos, y descalzos corrían detrás de su caballo, que volvía a desaparecer en los vericuetos de la sierra. Alguna noche Ixtepec oiría su grito: «¡Viva Cristo Rey!», y eso sería la última noche de Francisco Rosas. Ya no tarda en venir, y nos reíamos saboreando el nuevo incendio de Ixtepec. De que llega, llega. Y ni siquiera mirábamos a las ventanas de la comandancia militar donde estaban los militares espiándonos. El general y sus ayudantes eran nuestros presos. 4. A las 6 de una tarde morada llegó un ejército que no era el de Habacuc. Sus soldados acamparon en la plaza, encendieron fogatas, asaron cochinitos y cantaron viejas bastiones de fusilados. Los miraron con rencor.
Desgraciados, ni siquiera han gozado del placer de morirse por quien quiera. Un nuevo general apareció. Venía a inspeccionar la zona. Por la mañana se pareció muy derecho subido en un coche de motor que daba tumbos sobre el empedrado de las calles. Al nuevo general le faltaba un ojo. Tenía la cara chata y la piel cetrina. No se inmutaba ante los perros que ladraban a su paso ni ante las gallinas que huían espantadas en medio de la polvadera que levantaba su automóvil. Él nos miraba impávido desde su único ojo, sudando en la estrechez de su chaquetín de cuello alto y su kepi muy derecho sobre la cabeza al rape. Pasó la noche en el jardín hablando con el general Francisco Rosas y muy de madrugada se fue seguido de sus soldados. El general Joaquín Amaro iba a combatir a los cristeros. Es yaqui, es un indio traidor, dijimos asustados. Un yaqui traidor encerraba todos los males. La mirada en par del general Tuerto nos prometió castigos que encendieron los ánimos, y por la noche enlazamos gritos de todos serios que corrían de calle en calle, de barrio en barrio, de balcón en balcón. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!, contestaban desde una ventana. ¡Viva Cristo Rey!, respondían desde la oscuridad de una esquina. ¡Viva Cristo Rey! El grito se prolongaba en los portales. Sonaron disparos persiguiendo aquel grito que le dio la vuelta al pueblo. A oscuras los correteaban los soldados y él surgía de todos los rincones de la noche. A veces corría delante de los perseguidores, luego los perseguía por la espalda. Ellos lo buscaban a ciegas, avanzando, retrocediendo, cada vez más enojados. Después, durante noches y noches, se repitió el baile del grito y de los soldados que zigzagueaban por mis vericuetos y mis calles. Por las mañanas, Francisco Rosas fingía no ver los carteles pegados en las mismas puertas de la comandancia militar con el paño de la Verónica, el rostro de Jesucristo y las palabras «Viva Cristo Rey». El general llamó a los soldados que mataron a don Roque. «¿Están seguros de que murió?» «Sí, mi general, le abrimos la cabeza como un jarro. Le eché la luz a los ojos, los tenía bien abiertos y espantados. Ya había entregado». Francisco Rosas se quedó pensativo y se cerró en su despacho junto a Justo Corona. «Alguien los organiza. Por eso dudo que haya muerto. Los muchachos lo aseguran», dijo Corona molesto. «Pues Estapec se burla de mí. Hay que poner un castigo ejemplar». «¿A quién?» «A los responsables de la desaparición del cuerpo del sacristán». Justo Corona dijo estas palabras pensando en doña Matilde. Rosas no supo qué contestar. ¿Quiénes eran los responsables? No lo sabía. Solo sabía que desde la desaparición de don Roque, Ixtepec había cambiado. Alguien dirigía desde las sombras aquellos gritos y crímenes nocturnos. Una de las mujeres lo enterró en su jardín, o lo tiene vivo, quien se dirige es a Jarana. Jarana. Hagan otro cateo, coronel, y si encuentran la tierra removida, los ladrillos remendados, busque. Allí está el sacristán. Me lo trae con este mismo la encubridora. Por segunda vez, Justo Corona, seguido por un piquete de soldados, se dirigió a la calle del Correo. La voz de que iba a catear la casa de doña Matilde le llegó a esta antes de que la visita del coronel. La señora le pasó la alarma a las Montufar y a Dorotea. Cuando Justo Corona se presentó, encontró las tres casas en las mismas actitudes y ninguna novedad sobre el cuerpo de don Roque. En ninguna de las tres casas habían removido los ladrillos. La tierra de los jardines estaba pareja y las plantas intactas. En los corrales las piedras y las hierbas no se habían movido en muchos años. El coronel regresó desalentado a la comandancia. Nada, mi general. La fuga del cura lo entiendo, pero un muerto no se pierde. Ya lo sé, mi general. Pero en esas casas no hay nada. Los militares se quedaron cabizbajos. Desde el balcón del despacho de Rosas vieron pasar a doña Carmen con su canastita de la borda del brazo y el pelo húmedo todavía por el baño. La visita diaria de la esposa del doctor a doña Matilde les pareció sospechosa. ¿Qué se traen esas gentes? Y los militares encendieron un cigarrillo y se instalaron detrás de los vidrios del balcón para espiar a los paseantes. Siguieron después unas quedas de vuelta del mercado, luego unos chiquillos persiguiéndose y lanzándose, con hondas cascadas de naranja que les dejaban marcas rojas en las piernas. Más tarde apareció el coche de caballo del doctor Arrieta, detrás dos aguadores. Todos padres iban entregados con inocencia a sus quehaceres. Las tres casas han estado vigiladas, de día y de noche, mi general. Los militares se encontraron vencidos por el silencio de Ixtepec. ¿Qué podían hacer frente a aquellas caras inocentes? Frente a aquel pueblo radiante en la montaña y en las noches oscuro y movedizo como un pantano de arena. Hay que encontrar al soplón, gritó de pronto Corona, asombrado de que no se les hubiera ocurrido antes una cosa tan simple. Hay que buscarlo del lado de las tres casas. A los pocos días el
El sargento Illescas cortejaba a Inés, la sirvienta de la señora Montufar. El general llamó al capitán Flores a su despacho. «Capitán, vaya a dar una vuelta a la casa de la Luchi, a ver si saben allí del sacristán». El capitán Flores iba a decir algo, pero se encontró con la mirada resuelta de Francisco Rosas y los ojos recorrosos de Justo Corona. Avergonzado por la pequeñez de su misión, salió del despacho de su superior sin decir palabra. Por la noche se presentó en la casa de las Cuscas. Hacía ya días que no iba a visitarlas y las muchachas lo recibieron con frialdad. El capitán fingió alegría y echó a andar el gramáfono al mismo tiempo que se pedía bebidas para todos. La noche se sentó a su lado. En vano Flores trataba de sentirse como antes. Estaba triste. Nunca pensó que alguna vez tendría que espiar a esas mujeres. ¿Hasta dónde había caído? «¿Qué te pasa?», le preguntó la patrona. «No sé. Este pueblo se ha vuelto muy triste. Tengo ganas de largarme lejos de aquí». La Luchi bajó los ojos. Flores la miró con soslayo. Le hubieran gustado decirle que estaba harto de fusilar campesinos, que no entendía el rencor de Corona ni la actitud obcecada de Rosas, pero no podía decir nada. Él era su cómplice y estaba ahí tratando de averiguar cosas que podían costarle la vida a la muchacha. ¿Y por qué la Luchi? ¿Qué podía saber una pobre mujer como era ella, aislada del mundo, encerrada en una casa mala? Nada. La certeza de que la mujer estaba al margen de la desaparición del cuerpo del sacristán lo tranquilizó. Cumpliría con la orden recibida y luego, con el corazón aligerado, lo invitaría a bailar. No sabía qué decir ni cómo comenzar. Él era soldado, no era policía. ¿Cuántas cosas se cuentan en este pueblo? Sí, respondió ella lacónica. ¿Has oído lo que cuentan del sacristán? No. Me preguntó qué sucedía con su cuerpo. La cara de Luchi cambió y miró al oficial con ojos severos. Este sonrió para restar importancia a la pregunta que había molestado a la muchacha. Ustedes lo mataron y ahora quieren asustarnos. ¿Estás segura de que lo matamos?, replicó Flores risueño. La Luchi se levantó, se dirigió al rincón que ocupaba Juan Cariño y le dijo algo al oído. El loco lo escuchó con atención, se puso de pie y vino hacia Flores. «Jovencito, les suplico que no vengo a turbar el orden de esta casa haciendo preguntas capciosas». «Señor presidente». Juan Cariño le puso las manos sobre los hombros y lo sentó de golpe en el sillón. Luego se acomodó en el lugar que ocupaba Luchi y lo miró con fijeza. Flores se sintió incómodo bajo la mirada imperturbable del loco. «Mire a la señorita Luchi, está muy disgustada». «¿Por qué? ¿Por qué?» «Ah, jovencito, ustedes tienen la fuerza pero no tienen la razón. Por eso quieren culparnos de sus crímenes. Quieren tener un motivo que para perseguirnos». La Taconcitos observó la escena con disimulo. La Luchi se le acercó. «Lárgate a dormir ahorita mismo», ordenó colérica. La muchacha obedeció sin replicar y taconeando abandonó el salón. Al pasar frente a la puerta del cuarto de Juan Cariño, cerrada con candado, murmuró con rencor: «Viejo loco». Abrió de una patada la puerta de su habitación y se echó boca abajo sobre la cama. Hasta allí le llegaron las notas alegres de su charlestón. Su vida se había vuelto imposible desde la noche en que Juan Cariño se fue de parranda y volvió casi al amanecer. «Oye tú, ya son las 2 de la mañana y el señor presidente no ha vuelto», le había dicho esa noche a su patrona. La Luchi no le contestó. «Pero ya son las 2 corridas», insistió. «¿A ti qué te importa?». La Taconcitos era curiosa. Muy tarde, cuando ya los clientes se habían ido y ella se tardaba en el salón apagando los quinqués, oyó que alguien arañaba las maderas de la puerta de la entrada. «Qué delicado». Y de un soplo apagó la última luz y se tiró detrás de un sillón. Se quedó sin aliento al oír que seguían arañando las maderas. Tal vez la Luchi había encontrado un hombre y lo escondía, celosa de sus pupilas. Se apoderó de ella el gozo extraño de que se apodera de los curiosos cuando se aproximan en secreto. El corazón le latió con fuerza, sintió un dolor agudo en el pecho. Tardó de mirar a través de la oscuridad del cuarto. La Luchi cruzó el salón, salió al vestíbulo y llegó a la puerta de entrada. Qué bien guardado lo tenía. «Por aquí, señor presidente», susurró la Luchi entrando al salón acompañado de Juan Cariño, y los vio internarse por la casa oscura. Desolucionada, se disponía a abandonar su escondite cuando apareció la Luchi por segunda vez. Llevaba un gran bulto bajo el brazo y de puntillas cruzó el salón, atravesó el vestíbulo y se fue a la calle. «¡Hora! ¿Qué se trae esta?». Oyó que la Luchi dejó la puerta entornada y decidió seguir esperando. Pasó una hora y empujaron con dulzura la puerta.
En el umbral del salón apareció por segunda vez Juan Cariño llegando de la calle. Tranquilo, se internó por segunda vez en la casa oscura. La taconcita se quedó boquiabierta. Se disponía a irse a la cama cuando oyó nuevamente el rechinido de la puerta de la entrada y luego el clic de cerrojo. Esperó trémula y vio reaparecer a la Luchi con el mismo bulto bajo el brazo. «¡Otra vez eres tú!», dijo la taconcita a pesar suyo. «¡Me andas espiando!», contestó la Luchi sofocada de ira. «El señor presidente es traego. Entró 2 veces y no ha salido. Si lo vuelves a decir te rajo la cara», amenazó la Luchi. Desde esa noche su vida se volvió insoportable. Al día siguiente, cuando todo Ixtepec hablaba de la desaparición del cuerpo de don Roque, ella no pudo tomar parte en la conversación. La Luchi no la dejaba salir a la calle ni le permitía trabajar. Cuando tenía un cliente, la patrona intervenía y le echaba del salón. Y de taconcitos encerrada en su cuarto, cavilaba. Chingao. Nos van a dar hasta debajo de la lengua. Y escondía la cabeza en la almohada. Estaba segura de lo que le sucedía en la casa era mejor que nunca hubiera sucedido. Sin esfuerzo imaginó lo que pasaba en el salón. El loco observaba a Flores con ojos enojados y le impedía que se acercara a las muchachas. «Perra vida. Sin trabajo nos va a secar el hambre».